Muy buenas tardes. Vamos a seguir con nuestros estudios los días miércoles, hablando sobre diferentes temas que ustedes me han pedido tocar. Hoy día vamos a tocar el tema cómo desactivar el poder del pasado sobre nosotros, y comenzando con un breve momento de oración. Padre, gracias por hoy día. Guíanos, que ese sea para tu gloria y para también la victoria en la vida de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando un avión, si uno ha ido al aeropuerto, cuando un avión está por despejar, ¿cierto? Ellos tienen estos motores fuertes y tienen que usar bastante combustible y fuerza, ¿cierto?, de estos motores para poder resistir la gravedad, porque la gravedad es como una energía siempre tirando más hacia abajo, hacia la tierra, y ellos tienen que llegar a cierta velocidad para poder escapar su fuerza para que pueda llegar hasta volar. Y si de repente no hay suficiente fuerza, ya está tirando más hacia abajo, puede ser resultados fatales. Nuestro pasado es así como esa gravedad. Nuestro pasado es una fuerza que siempre nos está tirando hacia atrás. Muchas veces nosotros vemos de que uno quiere orbitar para Dios, ¿cierto? Entonces seguir subiendo, cuando de repente vemos que el pasado como una ancla que nos está tirando, como tratando de escapar, y no hay suficiente fuerza y nos hace volver, también por graves consecuencias. Puede ser problemas con la familia, con su carrera, con su fe, con su ministerio, con sus hijos, etc. A veces decimos, tratamos de volar como águila, pero somos más como los pingüinos, así. Y ese es el resultado de nuestros pasados. Así que nuestro pasado muchas veces nos está robando de las bendiciones como paz y gozo del presente, y también aún quitándonos recompensas para el futuro. El pasaje que vamos a usar para comenzar el estudio está en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 y versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero quiero destacar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que nosotros vamos a hablar de que en Juan capítulo 8, versículo 32, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conociendo nuestro pasado y conociendo cómo funciona en nuestras vidas, y también conociendo las victorias en Cristo Jesús, nosotros podemos tener una vida libre de la culpa, la amargura, ansiedad, el sentido sin valor, inseguridad en circunstancias y hasta celos y envidias, etc. en la vida. Esas cosas que son resultados o consecuencias de nuestro pasado actuando adentro de nosotros, necesitamos saber la forma de desactivar para que podamos tener una vida de victoria. Entonces Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 dice lo siguiente: y el que estaba sentado al trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que hay algo especial de lo nuevo. Me acuerdo cuando compramos nuestro nuevo departamento acá en Iquique. Oh, todo nuevo. Hay una sensación muy especial. O cuando hace tiempo yo compré un auto para mi señora que era nuevo. La primera vez en todos mis años de comprar un auto 0 kilómetros, pero lo hice por mi señora. Y resulta que todo, hasta el aroma, digamos, dentro del vehículo, ¿cierto? Ese olor, el sentido de un auto nuevo. Capaz de otra máquina, otra cosa que uno conoce, o aún cuando uno comienza una nueva iglesia, todo lo nuevo, algo especial. Y a veces nosotros tomamos cosas que son usadas, pero tratamos de restaurarlo, ¿cierto? Un auto antiguo, ¿cierto? Que se trata de volver a poner como si fuese nuevo, ¿cierto? O quizás un mueble. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer nuevo una persona? ¿Es posible que podamos restaurar a una persona para que sea como 0 kilómetros o como nuevo? Así que se dice en el libro de Jeremías capítulo 18, habla de esto cuando está hablando de la nación de Israel, pero dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Jeremías 18:1, levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras.
y descendí a la casa del alfarero, que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios declara que Él tiene el poder de restaurar lo que se ha echado a perder. Y es decir, que nosotros podemos tener una nueva vida. Entonces, en este sentido, por una razón, cuando hablamos de las buenas noticias, la palabra noticias, buenas, a veces se llaman las buenas nuevas, cosas nuevas, cosas novedosas. Así que yo quiero tocar hoy día cómo podamos tener una vida nueva, en ese sentido, libre de la influencia fuerte del pasado cuando nos está haciendo daño. Hay una parábola de Cristo en Lucas capítulo 5 y versículo 36 cuando dice: le dijo también otra parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y ni nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar, y el uno y lo otro se conserva. Así que cuando Dios dice que va a poner una nueva naturaleza ahí adentro de nosotros, va a darnos de su Santo Espíritu adentro, también tiene que darnos una nueva naturaleza para recibir. Entonces, pero todo depende en lo que nosotros vamos a hacer. Una noche dice que los discípulos habían trabajado toda la noche y no había pescado ni un solo pez. Entonces resulta que llegando a Cristo dijo a ellos, dice: tiren las redes al otro lado del barco. Me imagino lo que está pensando los discípulos cuando él dice: no, hemos estado trabajando toda la noche, y piensa que la ubicación de un lado a otro lado de nuestro bote va a dar una abundancia de peces. Entonces su pasado, el pasado de los discípulos habían dicho: no, no va a funcionar. Sin embargo, hicieron caso. Por su palabra, dice, por su palabra vamos a echar al otro lado, y dice que no había tantos peces, no se podría sacar todos. Es decir, que nuestro pasado muchas veces influencia decisiones que estamos tomando. Pero al escuchar, obedecer la palabra de Cristo, nos da la esperanza de una vida de victoria. Y eso es lo que quiero tocar hoy día. Comenzando ahora con qué es exactamente el problema de nuestro pasado. Ahora, yo tengo muy lindas memorias o recuerdos de mi pasado, así que no todo el pasado es malo. No estoy hablando de que hay que borrar nuestro pasado, ni tampoco se puede. Pero muchas veces hay eventos, cosas que han sucedido en nuestro pasado que pueden influenciarnos. Ahora, se dice que los primeros 5 años de la vida de un ser humano, ¿cierto? De nacimiento hasta 5 años de edad, son los años más importantes. En esto se desarrollan todos los patrones más importantes, incluso la búsqueda o la fuente de valor, lo que uno busca para tener valor en su vida. Así que en estos primeros 5 años, y aún la niñez en completo, ¿sí?, también es algo para nuestra formación muy importante. Dios sabe esto, dice en el libro de Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si Dios sabe la importancia, Deuteronomio 6 también habla de la importancia de instruir a los niños, pero también el mundo sabe la importancia. Muchas de las publicidades están dirigidas hacia los niños. Sectas normalmente tratan de captar en los primeros años los niños también. Y no solamente esto, pero Satanás también sabe la importancia. Y Satanás siempre está promoviendo cosas contra niños, cosas terribles. Por ejemplo, vemos, él promueve abusos de los niños, conflictos en los padres, ¿cierto? Divorcio, separación de los padres, eventos fuertes, pedofilia, traumas. Cada una de estas cosas están
sucediendo en la vida de un niño y está formando temores, está formando actitudes, etc. Muchas veces la mejor herencia que un padre puede dar a sus hijos no es más en dinero o material, sino es un hogar, un refugio, un lugar de seguridad, padres que se aman. Ahora, también la importancia o el problema que tenemos en cuanto al pasado, que cada uno de nosotros tenemos dos niveles de pensar, ¿cierto? Uno se llama la fronema, esa es la parte subterránea. La fronema se ve en Romanos capítulo 8, versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne, aquí la palabra es fronema, es el nivel más bajo de nuestro pensamiento, es como un cárdex donde se archivan los eventos más fuertes en nuestra memoria. Versículo 7 dice, después, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, así que designios también la palabra es fronema. O versículo 27 de Romanos 8, que dice: más el que escudriña los corazones, o la fronema. Fronema entonces abajo es ese subterráneo, es uno de los dos niveles de pensar el ser humano, y mayormente donde archivamos eventos fuertes, emocionalmente cargados, que determina la búsqueda nuestra en la vida. Después hay lo que se llama el nous, como viene de la palabra konosis, en griego, conocimiento, o conocer, la parte conocer, no, la parte no, es la palabra nos, es el nivel de conocimiento, es la mente activa, es la mente superficial, es la mente donde nosotros evaluamos cosas, tomamos decisiones, juzgamos y tomamos decisiones. Ese es el nos, ese está por ejemplo en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí entendimiento significa el nos, así que tenemos fronema y tenemos el nos. Y esos dos muchas veces están en conflicto. En Romanos 7:15, por ejemplo, Pablo tiene un conflicto. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, si lo que aborrezco, esto hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Entonces, muchos de nosotros tenemos el mismo conflicto adentro. No quiero reaccionar, pero reacciono. No quiero sentir mal, pero siento mal igual. No quiero dudar, pero dudo igual. Así que hay dos niveles. Uno dice que ese está mal y otro dice que yo no puedo vivir sin esto. Entonces, nos trayendo conflictos. Entonces, con esto, ese subterráneo, ese cárdex de eventos archivados, esto fronema, es donde muchas veces se está guardando eventos que nos están traicionando en nuestro deseo de vivir una vida de victoria, especialmente en Cristo. Ahora este fronema, entonces, es donde reproduce patrones también en nuestra vida. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, una persona tiene una crisis de pánico. Una crisis de pánico cuando una persona está en circunstancias que normalmente no se ve ningún tipo de peligro ni amenaza, etc. Pero de repente la persona se pone tenso, el corazón empieza a latir más fuerte, más rápido, la persona empieza a sudar las manos así, y de repente le da una sensación de mal de salud, que casi que va a morir, una taquicardia, todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que afecta aún más porque no ve ningún problema. Entonces allí es como el miedo de lo desconocido y empieza un ciclo vicioso y la persona más y más y más ansioso. Ahora, resulta que con esto cuando crisis de pánico es cuando un evento está conectándose con uno de los nervios que está en la fronema. Ejemplo, un niño, un joven que cada vez que te pone en público, enfrente en un grupo, digamos, de mucho público, se pone demasiado tenso y ya tiene que retirarse, no puede hacerlo. Entonces lo que pasa es que le hace conectar con ese evento cuando tenía 5 años de edad, está en jardín infantil, era muy habiloso, está citando un poema muy largo y está haciendo súper bien, cuando de repente se olvida una sola línea
En ese momento, como estaba muy nervioso, no pudo acordarse y la mamá que estaba en público empezó a gritar: tonto, ya practicamos esto muchas veces. Y el niño está muerto de vergüenza por lo que dijo la mamá. Y la mamá no sabe que por ese mismo evento produjo una traba en su vida, el resto de su vida. Ese es cómo funciona el afronema, un evento fuerte de la vida de uno. Tenemos también casos de celos en mujeres que el papá fue infiel a la mamá y resulta que la mamá ha hablado con la hija todos los años sobre la infidelidad del papá, etc. He conocido casos, por ejemplo, que el papá era infiel a la mamá, los dos cuñados fueron infieles a sus dos hermanas de la señora y al final el marido, por lo más santo que fuese, que nunca fue infiel, siempre trataba de hacerlo bien, ella siempre sospechaba y siempre lo trataba como si fuese culpable, porque adentro era lo peor de los temores de ella si algún día él fuese infiel. Y era como una profecía autoprofética, autocumplido, de que ella misma tenía un buen hombre, pero estaba rechazándolo porque estaba en su mente la idea de lo que pasó con su padre y su cuñado. También esto es lo que se llama Post-Traumatic Stress Disorder en inglés, o decir que ese desorden post-traumático, lo que tenían los soldados volviendo de la guerra, que todos los momentos de estrés con bombas, etcétera, cerquito, mirando a gente muerto, la mitad explotada, todo así, afecta una vez que vuelve a casa. Por ejemplo, mi hijo volvió de Afganistán, estaba en pleno guerra allá, y siempre me decía que no le gustaba estar en grupos de personas, mucha gente público, o donde hay fuegos artificiales, porque le hacía como volver a lo que sucedía y tenía como un tipo de inseguridad, porque también en estas sociedades de guerra muchas veces el enemigo estaba así, como cualquier otra persona en el medio de un grupo grande, pero al final tenía una autobomba, cosas así. Entonces, en todo esto vemos de que cosas de nuestro pasado produce adentro de nosotros ciertas influencia. Mi memoria más antigua, y algunos de ustedes también tienen memorias más antiguas, que es como una pista de lo que busco en la vida. Me acuerdo que yo estaba cerca de una piscina, tenía como 3 años de edad y me caí de una de estas flotadoras, ¿sí? Y estaba ahí abajo en la piscina, agua ahogando, cuando yo me acuerdo que mi mamá entró a la piscina rápido y me rescató. Ahora, no sé si este evento me influenció, porque después cuando yo llegué al liceo y después a la universidad, yo trabajaba como salvavidas. Entonces no sé si hay una conexión, no sé, no tengo la menor idea, pero puede ser. Pero también me acuerdo que una vez cuando tenía 5 años de edad, por una desobediencia, mi mamá produjo una rabia de mi mamá, que produjo a mí una sensación exagerada que siempre quería yo obedecer o agradar a mi mamá. Siempre buscaba su aprobación, siempre buscaba que ella estaba ok conmigo, que está bien, ningún problema de esto, hasta que hay otra mujer que entre en mi vida, que es mi esposa. Entonces vemos que estas cosas suceden en la vida de uno. Yo he contado en muchas ocasiones la historia de un niño de 5 años viviendo en los años atrás, antes de celulares, y él era el único hijo en la familia. Era como 5 o 6 de la tarde, él siempre llegaba como entre 5 y 6 de la tarde, mamá tenía la cena preparada, y resulta que en esta ocasión el niño está esperando también. Papá no llegó a las 5, ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9. La mamá estaba súper ansiosa, llamando al trabajo, estaba cerrado, nadie contestó. Después esperaba noche, 10, 11, ningún llamado, ninguna explicación. Estaba así deshecha la mamá por preocupación, y resulta que llamó a las autoridades, a la policía, nadie escuchaba de él, tampoco en la clínica, en el hospital tampoco. Ya llegó a las 11, las 12, la 1, las 12, ya como a las 2 de la mañana, recién llega el auto del papá, y el papá entra ebrio. Y lo que pasó ese día fue echado de trabajo, y por ser echado del trabajo, no tenía la valentía de llegar a la casa, contar la cosa, fue al pub, empezó a tomar, etcétera, hasta que cerró el pub, después volvió a la casa. Bueno,
toda esa ansiedad, toda esa preocupación y miedo de la mamá rápidamente convirtió en una rabia, enojo, etc. Empezó a insultar a todo palabras, así, enfrente de un niño de 5 años, un sinvergüenza, que yo no puede mantener un trabajo, un ebrio, es un borracho y todo. Y el niño de 5 años lo ojo así. Y él no sabe que después, de los años después, cuando es un adulto, ya ha tenido 2 títulos muy buenos, muy apto para hacer su trabajo en su área, etc. Pero no puede mantener un trabajo más de 6 meses. Llegan los 6 meses, se pone nervioso y renuncia. Después busca otro trabajo, lo mismo, uno y otra vez. Y resulta que cuando habla con un consejero, descubrió de que en su cardex abajo, ¿cierto? En ese fronema, que resulta que él aprendió en ese momento tan cargado emocionalmente de que si uno pierde un trabajo, si uno es echado de su trabajo, no tiene valor. Entonces, aunque no tiene sentido lógicamente, él dice, es mejor renunciar al trabajo antes que me eche, aunque ni siquiera está haciendo mal su trabajo. Y esa es como la influencia de la fronema muchas veces inconscientemente está influenciándonos en tomar decisiones no sensatas. Y esa mala memoria de personas, por ejemplo, si alguien murió o hago un abuso sexual o cosas así, es como una pelota que es tan fuerte para procesar un niño chico. Toma esa pelota y coloca bajo el agua, dice que afuera de la consciente para no acordarse. Y en ese sentido está como una mano tratando de mantener una pelota como voleibol abajo al agua por mucho tiempo. Tarde o temprano el brazo se cansa y ¡plup! La pelota sube a la superficie, así, y de repente crisis, ¿okay? Una persona, con la memoria del pasado, de vez en cuando sube, ¡pum!, una crisis. Eso es lo que normalmente produce un tipo de bipolaridad, ¿cierto? Que va desde depresión hasta una felicidad exagerada, un ciclo así, es que esa pelota sigue bajando, después sube, después bajando, después sube. Entonces, con todo esto, ¿qué es la solución de la psiquiatría? Es decir, que pastillas, pastillas, pastillas. Y yo digo, nada que ver. Pastillas. La psicología, la psiquiatría normalmente trata solamente los síntomas. Tiene angustia, pastilla para angustia, pastilla para depresión, pastilla para aquí. Eso no va a solucionar ningún problema, solamente está adopando a la persona, solamente está como tratando lo superficial, los síntomas, pero la raíz sigue tan activo adentro de la persona. Entonces, vemos que eso sucede en la vida de todos nosotros. Una señora yo conocí cuando era niña, su mamá entró al hospital, y en el hospital porque tenía cáncer o otra cosa y falleció. Entonces la niña aprendió de que es el hospital, es un lugar para morir. Y bueno, y le tocó a ella o un familiar, pero en el hospital se puso tan ansioso, crisis de pánico, porque en su mente, en la parte subterránea, dice que el hospital es solamente para llegar, para morir. Entonces, un padre que falleció ahogado en el mar o quizás en un accidente aéreo, ya podemos ver qué va a ser el resultado. La persona cada vez que va a acercarse al mar o entrar en un avión se pone con una crisis de pánico también y no va a querer subir. Cuando una persona, cuando son chicos, está pasado de una padre, otra padre, los abuelos o los tíos, etc., entonces siente cierto rechazo y ya pierde cualquier sentido de valor, que cómo puede alguien amar, nadie me puede amar a mí, yo soy como material dañado, digamos, ¿cierto? Y resulta que es difícil amar a tal persona porque la persona siempre mantiene a la gente a la distancia. Y cuando hay 2 personas así, es como tener 2 puercos espines allá durante la tormenta de nieve. Por el frío quiere acercarse, pero por la púa ya siempre se quiere retroceder. Entonces, eso es lo que sucede con nuestro pasado. Y también cuando hay esa cosa tan terrible que sucede en la niñez, produce criticones, gente que anda buscando siempre algo malo en todo, porque hay un tipo de compensación. Yo voy a buscar bajar todo para que yo por lo menos me sienta un poquito alivio de mi sentido de fracaso, rechazo o sin valor. Y vemos esto que también como es generacional, así que los padres a sus hijos, los hijos a sus hijos por su conducta. Abraham tenía un problema con favoritismo en los hijos, ese pasó a Isaac, que también escogió Esaú ante de Jacob, ese pasó a Jacob, y él escogió José ante los demás, después José también entre Efraín y Manasés. Entonces vemos que las cosas se repiten. Abraham mintió sobre su esposa para salvar su piel, digamos, después su hijo hizo lo mismo.
Vemos al rey Ojoás, que trataba mal al siervo de Dios porque no le gustó su prédica, por decir. Entonces su hijo Amasías hizo lo mismo. Después Usías también pasó lo mismo. Así que esa cosa, los padres tienen tanto poder en cuanto a ese del pasado, que si dicen cosas como tonto siempre, o nunca llegas a alguien, tú no vale nada, flojo, y tú eres un accidente. Así, imagínense el mensaje que están llenando la cabeza. O como mi vecino, el papá era muy racista, y mi amigo, que era mi vecino también, era súper racista también. Pero, ¿por qué toca el tema? Porque cuántas personas llegan a mi oficina y muchas veces lo que estamos tocando son actitudes, pensamientos, condiciones, etcétera, que sucede en su vida actual, pero tienen sus raíces en el pasado. ¿Qué es el remedio entonces? Ahora, quizás uno piense que el remedio, si alguien es hijo de alcohólico, entonces a lo mejor si mi papá deja de ser alcohólico, yo voy a ser mejor, pero muchas veces el daño ya está hecho. Incluso muchas veces ya se ha formado patrones, estrategias en la vida por el hecho de que tengo papá o marido que es alcohólico. Yo saqué mala nota, pero mi papá es alcohólico. Mire, yo no pude cumplir eso porque mi papá es alcohólico. Yo ando deprimido. Pero mi papá es alcohólico. Y muchas veces lo que pasa es que de repente, ¿qué pasa cuando el papá se convierte, deja de tomar alcohol? Entonces ya está en una crisis también porque no tiene a qué echar la culpa por todos los problemas que uno tiene en la vida. Entonces, la verdad es que no se puede tampoco volver en tiempo y deshacer lo que sucedió. Quizás uno dice, si yo pudiera volver en tiempo y cambiar mis padres. Un profesor mío que estaba muy mal de salud por el corazón, y él fue al médico y dice, ¿qué pude haber hecho diferente en mi pasado para que yo no tenga esa condición hoy? Y el médico respondió, cambiar sus padres. Ahora, obviamente yo no puedo cambiar quién es mi papá y quién es mi mamá, por lo más bueno o malo que fuesen. Ellos son lo que Dios utilizó para dar mi ADN en la vida. Pero resulta que, supongamos que pudiéramos cambiar mi vida a otra familia, porque si yo pudiera cambiarme mágicamente a otra familia, entonces ya tendría otro pasado, otros padres, otras situaciones, otra historia, y quizás puede desactivar. Entonces no se puede, ¿o sí? ¿Cómo puedo yo cambiar mi familia? Bueno, siempre comienza, ustedes saben, siempre comienza con el nacer de nuevo, ¿ya? Nacer de nuevo, lo que dijo Cristo a Nicodemo, cierto te digo, si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Juan capítulo 3. Entonces, sabiendo esto, nosotros vemos que nosotros necesitamos una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva familia. La religión no es la respuesta. Yo conozco mucha gente que piensa que la respuesta es meterse en una religión muy estricta, con muchas reglas y está controlando, pero eso solamente crea un poco más estrés por echar culpa cuando nosotros no cumplimos. Dice en Colosenses, por ejemplo, 2:20, y por decir que la religión no es la respuesta, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos o elementos básicos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad y mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, ese tipo de cosas nada más un poco de disciplina. Yo no voy a estar abriendo la boca en cualquier momento, tengo que tener la disciplina de cerrar la boca. Pero eso no quita la naturaleza y la historia que me está tratando de vencer. Romanos 10 también, hablando que la religión no es suficiente, Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces nosotros vemos que la necesidad es que nosotros necesitamos cambiarnos de familia. No es la religión, es una religión. Yo necesito entrar en la familia de Dios. Y resulta como dice en Salmo 27 y versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá, ¿ok? No importa lo que sucedió en mi pasado, Jehová ya mi papá me va a recoger.
Y después dijo en el Salmo, enséñame, oh Jehová, tu camino. Yo estaba andando en el camino de mis padres, quiero cambiar en un nuevo camino. Entonces de nuevo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y ayuda, Señor, a tener un nuevo camino. Y cuando una persona acepta a Cristo, entramos en una nueva familia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces nosotros vemos de que, igual como hemos hablado, que cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, se llama un nuevo nacimiento. Y con esto dice nuestro texto, está en Cristo, nueva criatura es. Así, número uno, nosotros necesitamos tener una nueva familia aceptando a Cristo. Número dos, necesitamos identificarnos con Cristo. Eso significa que tenemos un nuevo pasado. Ya mi pasado es diferente. Ese se muestra cada vez que uno se bautiza, ¿cierto? Cuando una persona se bautiza, y simbólicamente es como la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y también yo me identifico que su muerte es mi muerte, su sepultura es mi sepultura y su resurrección es mi resurrección. Su ascensión es mi ascensión, su estado al lado de su Padre es mi estado al lado del Padre. Y su pasado es mi pasado. Entonces con esto vemos en esto Romanos 6, versículo 3. ¿O no se ve que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, no está hablando del ex, nuestro viejo hombre, no está hablando del papá, nuestro viejo hombre es el yo, antes de Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado o al pasado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Entonces, así que vosotros consideraos muertos al pecado, muertos a su pasado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese se llama el principio de identificación. Su vida es mi vida, su muerte es mi vida, su pasado es mi pasado, su futuro es mi futuro, su familia es mi familia, su padre es mi padre. Yo ya estoy en Cristo Jesús. Efesios 4:24 leí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Entonces nosotros ya estamos muertos a mi pasado, tengo un nuevo pasado. Está esto ilustrado en verdad en el diluvio, porque cuando llegó el diluvio, 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 20 y 21 dice, lo que en otro tiempo desobedecieron, el tiempo de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se prepara el arca,
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a eso ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En otra palabra, igual como el bautismo. El bautismo, mi antigua vida y pasado quedan enterrados y salvo en el bautismo a una nueva vida. Cuando Noé llegó a la nueva tierra, después que todo el antiguo mundo fue destruido, era imposible que Noé volviese a ver lo que sucedía antes del diluvio. Y de esa manera, cuando uno está entrando en Cristo, la identificación significa que mi antigua vida, mi pasado, todas estas horribles experiencias que he tenido, están bajo la tierra, están enterrados, nunca más para volver a visitarlo. En verdad, la vida de Jesús ya es nuestra vida y su pasado es nuestro pasado. Y dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Uno pregunta, ¿cómo fuimos elegidos? Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo estoy en Él, y su pasado, mi pasado. Cristo fue escogido antes de la fundación del mundo, así yo también. Y Cristo ahora está eternamente con el Padre, y yo también. Su vida ahora es mi vida. Cuando uno entiende ese principio de identificación, entonces supongamos que ya yo soy otra persona, tengo otra familia, otro padre y otro pasado. Por ejemplo, si voy a mostrar mi carnet espiritual a un carabinero, entonces va a decir mi carnet 00001, ¿cierto? Va a decir lugar de nacimiento Belén, va a decir fecha de nacimiento 25 de diciembre, no sabemos, 25 de diciembre, va a estar mostrando la dirección, a la diestra del Padre en el cielo. Es decir, que yo ya estoy en Cristo. Efesios capítulo 1 dice esto. Yo conté una vez que yo tenía un VHS, esa cinta de grabación de la boda, pero accidentalmente yo volvía usando ese cinta para grabar un partido, cuando después me di cuenta que yo había borrado mi matrimonio, borrado la cinta de mi matrimonio. Ahora, después me di cuenta, no, esa es una comedia que yo había visto hace mucho tiempo, pensaba en esto, yo pensaba que fui yo, pero no había VHS cuando yo me casé. Pero resulta que era algo como supongamos que estamos regrabando sobre una cinta. Y eso es lo que pasa cuando uno acepta a Cristo y identificación con Cristo después de bautizarse. Su vida, su pasado está regrabado y ahora está mirando la misma cinta que dice la vida de David Reinhardt. Uno coloca así y está mirando la vida de Jesús, porque estoy en Jesús. Su vida ahora es mi vida. Así que necesito aceptar a Cristo, identificarme con Cristo y también conocer la verdad. Y conocer la verdad, Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, como dice, y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conocimiento. Entonces, en esto del conocimiento, nosotros debemos reconocer de que es un mito que yo tengo que ceder a mis impulsos de mi pasado. Yo ahora tengo una nueva libertad. Somos nosotros que damos poder al pasado, no el pasado tiene poder sobre nosotros. Cedemos el poder al pasado. Entonces, con esto, Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Así que mi fronema todavía tiene su tendencia hacia el pasado, pero mi mente aquí actual de nos voy hacia adelante. Entonces, 2 Corintios 10:5 dice que el campo de batalla no es mi memoria del pasado, mi campo de batalla es mi mente propia, que dice en 2 Corintios 10:4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza. Fortalezas son estos eventos que están en mi fronema, que me están manteniendo preso. Entonces dice, poderosos en Dios para destrucción de la fortaleza, derribando argumentos, toda altivez, incluyendo mi pasado, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
ojo, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cómo es? A veces y tenemos una nueva libertad, pero seguimos viviendo presos. Estamos en paso 1 o fase 1. Por mucho tiempo hay control de toda parte. Uno está preocupado donde maneja porque a lo mejor no tiene permiso en el momento. Entonces, de repente ya pasamos a fase 2, después fase 3. Ahora no hay una restricción, así estoy manejando, pero igual estoy mirando si hay un control en cualquier parte porque estoy acostumbrado a esto. Aunque tengo la libertad de manejar sin preocuparme tener un permiso de los carabineros, igual estoy como tan acostumbrado. Y eso es como el pasado de poder sobre nosotros, estamos acostumbrados. ¿Sí? Esas pantuflas antiguas que ya tienen las polillas saliendo, ¿cierto? Y hoyos abajo, etc. Pero igual son cómodos porque he vivido tantos años usándolas. Ahora, así es el pasado. Por lo más incómodo me siento cómodo porque es donde yo he vivido toda mi vida. Pero es tiempo de sacarlos. Entonces dice ahora por ejemplo, yo 3 veces he sido mordido por perros acá en Chile. No sé, porque a lo mejor tengo sangre exótica, extranjera. Pero ahora, ¿qué pasa? Inconscientemente o instintivamente estoy caminando en la calle y yo veo un perro callejero al frente, así que de repente, ¡pum!, todos los pelos de verdad se ponen allá. Yo sé que hay una adrenalina que está pasando en mi cuerpo. Y es no lo que quiero, así que tengo una lucha en mi cabeza. Mi enemigo no es el perro, el enemigo es mis pensamientos. A lo mejor puede ser mordido de nuevo, aunque no lógicamente, es un perrito chiquitito, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos desconectar y la Biblia dice que hacer discípulos, Mateo 28, la gran comisión, discípulos significa un seguidor de Cristo que está bajo disciplina, ¿ok? No dice discipularlo, dice que hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles. Y ese es nuestro propósito, bautizarse, enterrando nuestro pasado, siguiendo adelante, aprendiendo nuevamente las cosas de Cristo. Y ahora también no tenemos lujo para vivir como ligado a mi pasado, porque dice, fui comprado por el precio de la sangre de Cristo. 1 Corintios 6, que dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu o mente. Pertenece a Cristo, nos compró. No tengo el lujo de hacer lo que quiero hacer o pensar lo que quiero pensar o actuar como quiero actuar, porque mi vida pertenece a Cristo. Ahora, pero hoy día, y yo sé que hace un poco largo el mensaje hasta el momento, quiero tocar el tema de una estrategia, un plan, una receta, ¿cierto? Yo puede ser, por favor, hágame una torta, no sé ni siquiera dónde empezar. O yo puede ser que, mira, aquí hay que usar 2 huevos, hay que usar aquí, hay que sacar un poco de leche aquí, un poco de harina acá, etc. Una receta. Entonces, con esto, nosotros debemos tener un plan, una estrategia. ¿Cómo puedo reprogramar este disco duro? Especialmente tapando las influencias de eventos fuertes de mi pasado. Número 1, hay que reconocer, ¿ok? Siempre digo, hay que buscar soluciones y no culpables. Su enemigo no es el miembro de la familia, la persona que está haciendo una pesadilla en su vida. Él no es el enemigo, ¿ok? Hay que reconocer la situación cuando estoy actuando de una manera que no me gusta, como Pablo en Romanos 7. Piensa en una persona que es diabético, no diabólico, pero diabético, ¿ya? Esa persona tiene que reconocer, tengo una crisis que está llegando. Así que tengo que aprender de reconocer los síntomas antes de la crisis. Tengo que dejar de tomar azúcar. Tengo que aplicar la insulina. Y si es necesario, necesito ir a la urgencia o al médico antes que sea demasiado tarde. Y yo digo lo mismo a las personas bajo esa influencia del pasado. Algunos tienen problemas leves, otros más graves, que van a estar afectando la vida, sus hijos, sus matrimonios, etc. Entonces, ¿qué son los síntomas de un problema del pasado? Crisis de pánico, depresión, inseguridad, rabia, celos, envidia, etc. Hay que reconocer que hay dos posesiones. Una es la posesión, lo que yo aprendí como era niño o niña. Otra es lo que yo soy ahora en Cristo Jesús. Piénsalo como si fuese 2 audios diferentes, ¿ok?
como yo mando un audio cada mañana. Ahora, hay dos audios. Uno dice que no soy nadie si no tengo plata. Uno dice que nadie me va a querer, voy a comer gusanos. Algo va a decir que yo soy material dañado, digamos, cosas así. O yo puede decir que yo soy hijo de Dios, heredero con Cristo, que yo tengo mi hogar en el cielo, mi valor está intacto con propósito eterno y también con la seguridad incondicional. Entonces tengo que pensar, ¿cuál de estos dos audios está tocando mi cabeza en este momento? ¿Ok? Esto de lo que produce celos o lo que produce seguridad. Porque muchas veces tenemos una lección, ¿cuál voy a estar tocando en este momento adentro de mi cabeza? Entonces, después con esto, ¿cuál debo estar tocando? ¿Por qué toco eso? En la noche, 3 de la mañana despierto. No sé si todavía me ama, no me ama, así andando así, etc. O puede estar tocando, yo sé que Dios me ama, yo tengo valor, tengo propósito, mañana es un mejor día y yo no necesito a nadie, yo solamente necesito al Señor. ¿Cuál debo estar tocando a las 3 de la mañana? Entonces, uno cuando está bajoneado por la crítica de una persona y dice, no, tú haces toda la cosa mala, mire, tú... hay que considerar la fuente. ¿Quién es la fuente de mi valor? Dios es la fuente de mi valor. No la gente en la iglesia, no mis padres, no mi esposa, no mis hijos, no mis vecinos, no gente de otra gente. No, la fuente de mi valor es Dios. Él es absolutamente la autoridad sobre quién soy yo. Entonces, no mi abuela, etc. Hay que volver a reconocer nuestra identidad en Cristo, que es, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y hay que reconocer que nuestro verdadero enemigo no es el esposo, la esposa, los hijos, la abuela, el abuelo, mamá y papá, etc. Sino que dice Mateo 16, versículos 22 y 23, cuando Satanás está usando a Pedro para atacar a Cristo, Cristo reconoció a su enemigo, no era Pedro, sino Satanás, y dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, etc. Pero Cristo volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pone la mira en la cosa de Dios sino en la de los hombres. Entonces resulta que no está llamando a Pedro Satanás, está reconociendo que Satanás es el enemigo. El campo de batalla está en la mente, no es la circunstancia de la gente. Y muchas veces Satanás coloca a esa persona que produce división, que no es algo que Dios quiere para nosotros. Así que en Santiago capítulo 3, 15 habla de los 3 enemigos de nosotros, que es el mundo, el diablo y la carne, la fronema. ¿Ya? Entonces, una vez que reconocimos las dos posiciones y cuál está controlando, la próxima pare, digamos. Número 2, refrenar de, ¿ok? Parar de, es como caballos usando freno, ¿cierto? Eso es lo que significa refrenar literalmente. Así que nosotros debemos parar, así que de repente para dar un zoom, así que insulto, cosas así a una persona, antes de seguir, ¿okay? Disco pare, ¿cierto? Quizás tenemos que retroceder un poquito lo que estás haciendo, iba a ser en vez de un momento de satisfacción en pam, 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 es decir, parar, pensar que es la fronema hablando, que las consecuencias de lo que va a hacer no van a tener nunca bueno. De nuevo, es como uno está todavía en fase 1, ¿cierto? Estoy llegando y yo veo un control adelante, para, no tengo permiso ni... Ya usé mi todo permiso. Yo veo un permiso, yo voy a tomar otro camino que no me va a llevar a quizás una multa. Y eso es lo que pasa cuando estoy en la fronema, escape por un momento, ¿cierto? En que queremos hablar o enojarnos, rabia, etc. Para, ¿cierto? Stop, pare. Hay que tomar otro camino. Entonces, sabiendo... especialmente decisiones importantes, jamás debe tomar decisiones importantísimas que afecten a toda la familia, tu trabajo, tu carrera, etc. cuando uno está enojado, y menos palabras de su boca que jamás se puede volver a remeter adentro de su boca. Así dice, hay muchos pasajes en el libro de Proverbios que dice, en la mucha palabra no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar.
Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. 1 Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y su labio no hablen engaño. Número 1, hay que reconocer. Número 2, refrenar. No sigue adelante haciendo lo mismo. La definición de locura, hacer lo mismo cada vez esperando un resultado diferente. Ahora, número 3, hay que reconocer, hay que refrenar, hay que reprogramar. Filipenses 3 y versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? En otras palabras, nosotros debemos reprogramar, no seguir en el pasado. ¿Y cómo se hace eso? Romanos 12, 1 y 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es un nos, para comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecto. Romanos 12, 1 y 2. Efesios 4, versículo 17. Esa realmente es la idea, porque cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, tengo una nueva naturaleza, nueva familia, nuevo padre, nuevo pasado, todo eso. Pero obediencia no es automática, cambios no son automáticos, tengo que obedecer. Dice lo siguiente, esto pues digo requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, etc. Después va a decir, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, Juan 8:32, en cuanto a la pasada manera de vivir, el pasado, despojaos del viejo hombre, es tiempo de sacar, como si fuese ropa antigua, fea, etc., sácalo, y de que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿cierto? Lo del fronema, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. O en otra palabra, el campo de batalla está en la mente y necesitamos reprogramar, no seguir viviendo como antes, seguir una nueva vida. Entonces, en ese sentido nosotros estamos hablando, por ejemplo, piensa lo que está en el Google History, ¿cierto? Historia en Google, ¿cierto? Ese demuestra lo que estamos mirando mucho. Y hay un lugar donde dice que borrar, quiero borrar. Y quiero empezar a solamente buscar cosas que debo ver por Google, ¿cierto? Y después sí voy a tener una nueva historia de lo que estoy haciendo ahora. Pero hay que borrar el antiguo. Si sigues buscando lo que estaba buscando antes, la misma historia vas a tener. Yo me acuerdo que yo antes tengo que hacer siempre un informe financiero, cada gasto que hago. Cada 3 meses tengo que exponerlo y mandar un informe a Estados Unidos, a mi misión. Y antes lo hacía como todo, con un lápiz, un calculador y una hoja, ¿cierto? Y estaba feliz con esto. Pero resulta que mi misión obligó a cambiar el sistema de hoja con lápiz con Excel, un programa de computador. Me cargaba, me estaba tan frustrado, no sé esto. Y estaba al punto de renunciar porque estaba tan frustrado. Pero ya después yo seguí, aprendí poco a poco. Ahora me encanta el programa, es mucho más fácil. Pero lo que pasa es que uno tiene que volver a reprogramar. Así que para mí ya es fácil usar Excel. Entonces resulta que ahora en mi nueva identidad que está en Cristo, estoy aprendiendo a usar, supongamos que estoy usando un nuevo computador, pero no me pertenece, ese computador pertenece a Jesús y me presta su computador. Entonces tengo que usar ese computador de una forma muy especial. Entonces, en ese sentido tenemos que aprender qué son sus claves, qué son sus programas, sus apps y todo eso, y usarlo en la forma correcta.
Y eso es lo que estaba mirando, de que nosotros hablamos sobre la historia usando la meditación bíblica, el libro de Salmo 1, sino que la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Ahora, meditación es repitiendo las verdades de la Biblia una y otra vez, a veces con música, una canción que se pega a la cabeza y lo puede sacar, pero con letra bíblica que sigue repasando adentro de mí. Eso se llama meditación. Salmo 119, 165. Mucho paz de lo que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La meditación es adentro de su cabeza. Número 4, hay que responder. Hay que responder, no reaccionar, sino actuar. Actuar y no reaccionar. Reaccionar significa que normalmente mi instinto es actuar de la fronema y no del nos. Entonces tengo que actuar según mi nueva identidad en Cristo. QHC, ¿qué haría Cristo en tal circunstancia? Romanos 12, versículo 19, hago una lección muy importante. El enojo pertenece a Dios, no a nosotros. Cada vez que nos enojamos con actitudes, acciones o palabras, estamos usando algo que no nos pertenece. Dice el libro de Romanos 12 y versículo 19, no vengáis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito también la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que la ira pertenece a Dios. Así que si voy a enojarme, tengo que pedir permiso a Dios, ¿ok? Antes que reaccionar, estoy enojado. Señor, ¿puedo estar usando tu enojo? ¿Puedo usar su enojo? Y una vez alguien me prestó su Mercedes-Benz, casi nuevo. ¿Cómo me sentía? Aterrado. Yo sé manejar, pero igual me puse muy nervioso porque tengo que devolver en buenas condiciones. Si alguien necesitaba usar un retroexcavador, ¿cierto? Antes de usarlo hay que pedir permiso y no saber cómo usarlo, porque si no está andando por la calle chocando con auto. Así nosotros debemos hacer, si voy a enojarme, tengo que, ante todo, orar. Señor, pido permiso usar enojo y que lo voy a usar según tu santa voluntad. Ese debe parar muchas cosas. Porque el primer instinto es la fronema de Adán, es equivocado. Entonces nosotros debemos entender de que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dice acá en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, paciencia piedad, piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de nuevo, es como alguien que ha aprendido a tocar la guitarra por el oído, a ciertas canciones, después aprende a usar música, escrito, ¿cierto? Y aprende a tocar por música, es mucho más hábil para hacer la cosa. Entonces, en ese caso, quizás la tentación a volver no, tengo que seguir porque he aprendido y tengo que ahora, llegando al número 5, es reforzar, porque no estamos listos solamente en respondiendo correctamente, tenemos que responder correctamente una y otra vez, porque cada vez que yo respondo de la forma correcta, estoy reescribiendo, estoy borrando y grabando encima de mi fronema con mi nos. Entonces, en este sentido, vamos a ver de que, como yo a veces he dicho a gente, trata de escribir con la mano izquierda, pero supongo que está paralizado, mano derecha, no puede escribir más, tengo que escribir con la mano izquierda, me cuesta, pero voy a hacerlo. No vas a ver muy bonito ni nada, pero después, mañana también, el día siguiente también, el día siguiente, el mes siguiente también, el año siguiente también. Al final es tan natural usando la mano izquierda que antes la mano derecha y se ven perfecto.
Y ese es como nosotros desactivamos el pasado. Es actuar sobre nuestra identidad en Cristo, no reaccionando, y cuando aún nos siente muy natural, debemos hacerlo disciplinadamente, hacerlo vez tras vez, y poco a poco estoy regrabando sobre los patrones